Nos pondremos a un lado para rendir tributo al miembro más nuevo y más grande de la familia de los aviones Boeing, el 747-400. Alcanzar el cielo. Rivales sobre el Atlántico. Vivimos en la era del aire. El viaje internacional es un negocio multimillonario en dólares. Las líneas aéreas del mundo transportan millones de pasajeros todos los años. Un reactor Jumbo Boeing 747 transporta casi 500 personas al otro lado del Atlántico en 7 horas. El supersónico Concorde hace el mismo viaje en unas 3 horas. La rivalidad entre las líneas aéreas por ganarse a los pasajeros es feroz. Pero detrás del escenario, la rivalidad es aún más intensa entre los constructores de aviones. Ellos se juegan algo más que dinero. Se juegan el prestigio nacional y el ser pioneros de tecnologías nuevas. Las compañías aeroespaciales son vitales para el futuro de las economías desarrolladas. El vuelo a través del Atlántico ha sido durante 40 años la gran aspiración de la industria de las líneas aéreas. Lord Winston inaugura Heathrow, el aeropuerto británico de 20 billones de libras. Este vuelo de pruebas sale de Heathrow, que será el futuro aeropuerto civil de Londres, y despega de la mejor pista del mundo. La rivalidad comenzó después de la guerra. Los únicos aviones grandes que poseía Gran Bretaña eran bombarderos reacondicionados. Eran lentos, carecían de cabinas a presión y eran ruidosos. América había construido durante la guerra aviones de transporte como el Constellation Lockheed. Cuando comenzaron los servicios aéreos sobre el Atlántico en 1946, las líneas aéreas europeas se vieron obligadas a comprar aviones americanos para poder competir por el pequeño número de pasajeros. Después de la guerra, a finales de los años 40, creo que las personas normales no habían pensado en volar. Los ricos, los pobres, los estudiantes, todos viajaban en barco. Se pasaban 2 semanas en el océano. El más grande y lujoso de los aviones americanos de motor de pistones era el Boeing Stratocruiser. Una vez tuve que coger un avión. Miré el récord de seguridad de las líneas aéreas y el mejor con mucho era el de la Lufthansa. Así que salimos en uno de esa línea a las 5 de la tarde. Todo fue espléndido hasta que al anochecer se paró un motor de estribor. Llegó la azafata y me dijo lo que había ocurrido. Entonces se apagaron las luces y yo dije, perfecto, podemos aterrizar en las Azores o donde sea. Al poco volvió y me dijo que se había parado también uno de babor y que no teníamos ninguna posibilidad de llegar a ninguna parte. Así que volvimos a Ganta. La mayor parte de los pasajeros de la era del motor de pistones eran ricos u hombres de negocios. Esperaban un alto estándar de servicio a bordo y el personal tenía que ser cuidadosamente seleccionado. Una pregunta que siempre te hacían es si habías actuado en grupos amateurs de teatro, lo que era una prueba para ver si te asustaba estar enfrente de la gente. Los británicos, recuerdo, competían con los americanos en aquellos primeros tiempos. Así que te entrenaban para ofrecer el mejor servicio que podías, particularmente en lo referente a la comida. El bar era muy popular, el lugar de reunión. Y no todo el mundo quería bajar por si había muchos hombres que hablaran de sus cosas o una fiesta rara. Las damas ancianas que querían un gin tonic preferían que se los subiéramos. Así que las auxiliares de vuelo teníamos que ir a buscar las bebidas, escaleras arriba y abajo.
Creo que algunas personas pensaban que era peligroso y estaban asustadas. A mi madre la invitaron a cenar durante años porque su hija era una azafata que volaba a través del Atlántico y todo el mundo le decía lo valiente que era yo. Yo mismo tenía muchísimo miedo a volar. Odiaba volar hasta que llegaron los reactores. Porque uno volaba dependiendo del tiempo y no había nadie que dijera mantengan los cinturones abrochados porque podemos encontrarnos con alguna turbulencia. Una vez crucé el Atlántico en medio de una turbulencia que duró 10 horas, ¿sabe? Cruzar el Atlántico en aquellos gigantes llevaba de 14 a 18 horas. Pero aún así, el tráfico de pasajeros creció ininterrumpidamente. Y puesto que Europa seguía sin tener aviones comparables, Lockheed, Douglas y Boeing vendieron cientos de aviones de propulsión en todo el mundo. Pero en un aspecto de la aviación, Gran Bretaña seguía siendo el primer país del mundo a finales de los 40, en el del motor a reacción. En 1948, el piloto de pruebas de de Havilland, John Conigan, estableció un nuevo récord de altura en un caza a reacción. Alcanzó casi los 1.800 metros de altura por encima de las turbulencias de la atmósfera. Para intentar arrebatar a América el dominio, Gran Bretaña decidió dar un valiente paso tecnológico. La compañía de Havilland construyó el primer avión de pasajeros del mundo con motor a reacción. Se llamaría el Comet. Los motores a reacción ofrecieron a los pasajeros unos vuelos más cómodos. Cuanto más alto volaban, más eficaces resultaban, lo contrario de lo que sucedía con los motores de pistones. Un avión de pasajeros provisto de un motor a reacción podía volar por encima del mal tiempo. El prototipo estuvo listo para realizar su primer vuelo en 1949. Frank Whittle, el inventor del motor a reacción, estaba allí. El piloto de pruebas iba a ser John Conigan. Yo piloté el primer vuelo en Hatfield y funcionó muy bien. Era un avión muy agradable, con una línea muy elegante. Como piloto, daba gloria volarlo. El Comet estaba tan por delante de cualquier otro transporte que estábamos solos. Íbamos a la cabeza. No había nadie de cuya experiencia pudiéramos aprender. Solo contábamos con nuestra propia experiencia. El primer reactor del mundo que transportaba pasajeros comenzó a operar en mayo de 1952, haciendo el recorrido Johannesburgo en etapas. El Comet carecía del alcance suficiente para poder cruzar el Atlántico, pero parecía ser el heraldo de una nueva era de viajes. El Comet estableció una norma. En 1949, los pasajeros podían volar a una velocidad 2 veces superior a la del mejor avión de transporte, que era el Lockheed Constellation, y a una altitud más del doble, en condiciones de mucha suavidad. Podían llevar pasajeros o ir desde aquí a Johannesburgo en menos de la mitad del tiempo que necesitaba cualquier transporte de propulsión. Habría un maravilloso campo de viajes tranquilos y cómodos. Se planearon versiones de mayor alcance. Con su ventaja técnica, el futuro de la industria aérea británica parecía garantizado. Naturalmente, estábamos encantados de ser los líderes del negocio del transporte aéreo. Y nuestros planes para el futuro, que eran muy optimistas, porque les llevábamos años de delantera a los americanos, se vinieron abajo cuando los fallos del Comet obligaron a dejar de volarlo en 1954. El futuro del Comet, el primer avión de pasajeros con motor a reacción, depende del resultado de una investigación que tiene lugar en Chalk House, en Londres. Estas son algunas de las pruebas. El Comet se cayó literalmente del cielo sobre la isla de Elba. Entonces no sabíamos por qué se había caído. Y después de un tiempo de tenerlo en tierra y de una investigación de las posibles causas del fallo, nos permitieron volver a volarlo. Alrededor de un mes después de entrar en servicio, un segundo Comet cayó en la bahía de Nápoles y los Comets fueron retirados del servicio. Creo que para el público fue una gran impresión, porque el Comet era un avión líder, era único en su época,
el único reactor que volaba como avión de pasajeros. Al comienzo de las investigaciones no sabíamos si lo único que tendríamos para investigar sería un montón de escombros. La Marina Real pudo sacar un 80% del Comet del fondo del mar. El avión fue transportado a Inglaterra y montado de nuevo en Farnborough. Disponíamos de un modelo de avión diseñado por personas muy competentes, que era tripulado por buenos profesionales y que se había estrellado 2 veces desde gran altura y matado a muchas personas. Así que en términos de ingeniería era algo decepcionante. Por otra parte, supongo que los profesionales de entonces estaban algo más acostumbrados a que fallaran los aviones que los profesionales de hoy, ya que hace muchos años teníamos que enfrentarnos a estas cosas con mucha más frecuencia de lo que ocurre ahora. Uno de los Comets fue llevado a Farnborough para ser sometido a una prueba de destrucción. Metieron el fuselaje en un gran tanque lleno de agua. Se echó también agua en la cabina de presión. A la cabina le pusieron y le quitaron la presión continuamente. Al mismo tiempo, unos gatos hidráulicos doblaban repetidamente las alas para simular las condiciones de vuelo. El avión sobrevivió a estas pruebas intacto durante el equivalente a 15.000 horas de vuelo antes de que estallara el fuselaje. La conclusión fue que el accidente había sido causado por una ruptura en la cabina de presión, que a su vez había sido causada por un fallo debido a la fatiga del metal cercano a la esquina de una ventanilla. Ese fallo se había extendido muy rápidamente a lo largo de la cabina y había ocasionado una descompresión explosiva que causó la explosión del aeroplano. Estábamos muy interesados en ver si podíamos sacar esa parte del avión real del fondo del mar para comprobar esa teoría. Por lo tanto, hicimos algunos modelos para romperlos. Los rompimos en el aire del modo en que pensábamos se había roto el avión y llevamos a cabo experimentos para ver dónde caían las partes del modelo. De esta manera fuimos capaces de decirle a la Marina dónde tenían que buscar la parte que nos interesaba y en 1 hora o 2 de búsqueda la habían encontrado. La llevamos de vuelta al laboratorio rápidamente. La pusimos bajo un microscopio y allí estaba lo que el fiscal general del juzgado de investigación llamó la huella de la fatiga. Supongo que a raíz de eso las palabras fatiga metálica formaron parte del vocabulario popular, ya que antes no las había oído el público en general, aunque son un fenómeno bien conocido por la profesión de ingenieros. Éramos pioneros y el mundo se benefició de nuestros errores. Pero de Havilland perdió la ventaja enorme que llevaba y su situación por delante de los americanos. Pero el mundo de hoy tiene gracias a ellos reactores más seguros. En la tarde del 15 de mayo de 1954, la señora de William E. Boeing, esposa del fundador de la compañía de aviones Boeing, bautizaba un nuevo avión. El primer reactor de pasajeros americano, el Boeing 707, estaba listo para despegar. El 707 fue una aventura privada. El presidente de la Boeing, Bill Allen, había invertido $15 millones en este proyecto. Pero si Boeing se arriesgó financieramente, no aceptó riesgos en el diseño y la construcción del 707. Su superficie metálica era 4 veces más gruesa que la del Comet. Boeing aprovechó la experiencia adquirida con la construcción de los primeros bombarderos a reacción americanos, el B-47 y el B-52. Ambos habían sido pilotados por el piloto de pruebas más importante de la Boeing, Tex Johnson. Después de volar con el B-47 y el B-52, yo no tuve ninguna duda de que el avión del futuro, tanto militar como de pasajeros, iba a ser un avión a reacción. Por supuesto, el primer 707 se construyó totalmente con dinero de la compañía y fue una enorme responsabilidad. Hasta cierto punto suponía un riesgo desde el punto de vista de la estructura y de su manera de funcionar, pero no había riesgo al adivinar que las líneas aéreas acabarían decidiendo qué es lo que querían y proporcionarían el dinero para construirlo. Tex Johnson, jefe de vuelos de prueba de la compañía de aviones Boeing, apostó por el nuevo transporte a reacción y subió a bordo con su copiloto Dick Sledge. El primer vuelo tuvo lugar el 15 de julio de 1954. La familia de Tex Johnson estaba en el aeropuerto de Boeing, cerca de Seattle, para verlo despegar.
Con medio Seattle allí mirándote y toda la industria, los constructores, los directivos de las líneas aéreas, la competencia, todos, a uno le pasaban muchas cosas por la cabeza. Pero una vez que encendí los motores y me dirigí por la pista hacia la salida, me olvidé de todo y me absorbí por completo en la tarea que tenía entre manos, en cómo iban a reaccionar los controles del avión. Y mientras andábamos por la pista, la gente saltaba y nos saludaba con la mano. Era una especie de fiesta. Encendimos los motores y despegamos. La velocidad iba aumentando. Yo seguía apuntando el morro hacia arriba y volábamos muy ligeros, relativamente ligeros, claro. Subíamos ininterrumpidamente y mi copiloto Dick Slace dijo: «Chico, ¿esto va a seguir subiendo siempre?». Y cuando aterricé, los ingenieros me dijeron: «Pensamos que algo iba mal en el sistema de controles, el avión subía tan empinado», y lo único que yo hice fue mantener la mejor velocidad de ascenso posible. Hemos ascendido a 9.200 metros. Todas las operaciones de motor son normales. La presión hidráulica es normal. El avión funciona bien. El avión siguió por la pista y el piloto y copiloto fueron felicitados en frente del Parque Edmund por William M. Allen, presidente de la compañía de aviones Boeing. A mí me resultaba fácil apreciar el cambio que se había producido en ese hombre, porque antes de subir a bordo para el vuelo inicial, me estrechó la mano y parecía que llevaba un enorme peso en la espalda, un peso mental, económico. Y cuando aterrizamos en la pista Boeing y salió a felicitarnos, andaba muy derecho y parecía más alto y sonreía, y fue algo muy bello apreciar el cambio que se había producido en él. El programa de vuelos de prueba del 707 duró 4 años. Tess Johnson tenía un método propio de causar emoción a los ejecutivos de una línea aérea en sus vuelos de pruebas. IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que incluye a todas las compañías aéreas del mundo, se había reunido en Seattle para celebrar su convención anual. Y Boeing resultó ser el prototipo del avión que iba a reducir a su mitad las distancias mundiales. Yo he vendido cazas y aviones comerciales y he tenido que hacer demostraciones con ellos. Hay que impresionar a la gente con lo que pueden hacer. Sabía que había una maniobra que podía hacer sin ningún peligro y decidí realizarla para impresionar a la gente. Así que invertí el avión. Uno de mis ingenieros de pruebas llevaba una cámara y sacó una foto que hoy es famosa, con el avión boca abajo, los motores encima del ala y el lago Washington debajo. El lunes por la mañana me pidieron que me presentara en la oficina del señor Allen y este me preguntó qué es lo que creía que estaba haciendo. Y yo le dije que estaba vendiendo aviones y le expliqué que se trataba de una maniobra G, que es absolutamente inofensiva, pero muy impresionante. Y su comentario fue: «Tú lo sabes y ahora nosotros lo sabemos también, pero no vuelvas a hacerlo». Así fue. El primer Comet que se pretendía entrar en servicio en el Atlántico Norte fue entregado oficialmente por la compañía de Havilland a British Overseas Airways en el aeropuerto de Londres. 4 años después de los accidentes anteriores, el nuevo Comet estaba listo en octubre de 1958. Al mismo tiempo, Boeing entregaba el 707 a Pan American. El primer reactor comercial de transporte, el Boeing 707 de $5 millones, despegará hoy del Aeropuerto Internacional de Nueva York. Su entrada en servicio está prevista para el 1 de noviembre y se enfrentará al Comet 4 de Gran Bretaña en una batalla pacífica sobre el Atlántico. El Boeing transportará 165 pasajeros a Londres en 6 horas y media. Su rival británico, el Comet 4, transportará menos de la mitad, pero en algunos aspectos el tamaño es una desventaja.
Pero el Comet era demasiado pequeño y llegaba demasiado tarde. Las líneas aéreas prefirieron el 707. Cuando la Boeing introdujo el Intercontinental 707 de mayor alcance, hasta las líneas británicas Overseas Airways tuvieron que comprar los aviones americanos para seguir siendo competitivas. El 707 fue el padre de una familia de reactores más pequeños, el 727 y el 737, que se usaron en el transporte nacional. Nadie discutía ya el dominio americano y el mundo entró en la edad del reactor. Uno de los primeros pilotos de reactor dijo que cruzar el Atlántico consistía ahora en 6 o 7 horas de aburrimiento enmarcadas por 2 minutos de pánico, el despegue y el aterrizaje. Volar seguía siendo un modo de viajar bastante exclusivo. La gente siempre me pregunta a quién conocí en los 60 y siempre se refieren a estrellas de cine y demás. Bueno, yo nunca viajé en primera clase, así que no sé, pero de vez en cuando las veía salir del avión con sus paquetes y esperar sus 58 maletas. Eso ocurrió, por ejemplo, con Ronald Reagan, aunque él nunca fue una gran estrella de cine. Pero la única vez que actuó en Londres, cuando llegó allí descubrió que no podía encontrar el chili que quería, o la hamburguesa, o lo que fuera. Creo que se trataba de chili. Así que llamó por teléfono e hizo que un famoso restaurante de Hollywood le enviara el chili por avión al día siguiente. Para los actores esto era una cuestión de estatus. Por supuesto era una molestia para todos los demás, pero entre ellos era cuestión de estatus. Volar no estaba todavía al alcance de los bolsillos de la mayoría de la gente, pero la Boeing estaba ya trabajando en un avión nuevo que cambiaría eso. En 1966, Bill Allen, de Boeing, dio vía libre al mayor proyecto de aviación hasta la fecha, la construcción del reactor Boeing 747 Jumbo. Posteriormente, ese mismo año, Juan Trippe, el visionario jefe de Pan American Airways, encargó 25 aviones de esos. El 747 fue una visión compartida por dos hombres, Bill Allen y Juan Trippe, que querían terminar sus carreras haciendo algo que dejara anticuado todo lo demás. Fue una decisión muy valiente, mucho más valiente de lo que ellos llegaron a comprender a causa del significado económico del proyecto. Y tuvimos que construir una nueva factoría además de un nuevo avión. Cuando Bill Allen tomó la decisión, hipotecó la compañía. Así que si el programa hubiera fallado, la compañía Boeing habría desaparecido. Para construir un avión semejante, Boeing se apoyó en su larga experiencia. Fue un logro tecnológico impresionante, pero el verdadero riesgo estaba en su enorme tamaño. Iba a revolucionar el transporte aéreo, pero solo si la gente volaba en número suficiente para hacer que resultara beneficioso. Allen puso a sus ingenieros un objetivo casi imposible: conseguir que el 747 estuviera volando en 2 años y medio. El primer 747 salía de la fábrica casi a tiempo, para alegría de Bill Allen. Las líneas aéreas más importantes del mundo estaban allí para felicitar a la Boeing y para ver por sí mismas el avión que abriría la era del vuelo de masas a través del Atlántico y alrededor del mundo. El primer vuelo tuvo lugar solo unas cuantas semanas después. En febrero de 1969, el piloto de pruebas Zach Waddell subía a bordo del 747.
Mi hijo andaba a mi lado con un paracaídas y Bill Allen al otro y me dijo: Jack, espero que comprendas que el futuro de la compañía Boeing está hoy en tus manos. El plan del primer vuelo era muy ambicioso. Teníamos que volar durante 3 o 4 horas y hacer todo tipo de cosas. El clima no era muy bueno y yo estaba ansioso por despegar. Despegamos, dimos una vuelta al aeropuerto por razones fotográficas y luego volamos hacia el oeste donde el tiempo era mejor. Básicamente nos limitamos a aprender cómo pilotar el avión. Después de hacer unas cuantas maniobras, principalmente para familiarizarme con los controles y ver que todos funcionaban correctamente, decidimos cambiar la disposición de los alerones. Y cuando los moví de la posición de despegue a la siguiente posición, oímos un gran ruido en el avión, lo suficiente para asustarnos. A bordo íbamos solo 3 personas, los 2 pilotos y el ingeniero de vuelo. Así que envié al ingeniero de vuelo a ver lo que había ocurrido. Llevábamos una gran persiana veneciana y el segmento central se había soltado por los 2 lados y había caído contra la parte trasera del alerón. Esto hizo que termináramos el vuelo antes de lo previsto. Llamé al caza F-86 que nos apoyaba y a mi buen amigo Paul Bennett y le dije: Paul, asegúrate de decirme cuándo paso por encima del final de la pista y a cuánta altura voy. Y él me ayudó. Di con las ruedas en la pista antes de lo previsto, pero en la filmación el aterrizaje aparece más suave de lo que fue en realidad. Ahora, con mi experiencia, no me siento orgulloso de ese aterrizaje. Jack, la primera pregunta es, ¿cuál es tu impresión? Bueno, dirás que soy un optimista, pero este avión es muy fácil de pilotar. Es el sueño de cualquier piloto. Después del primer vuelo, vino un año de pruebas intensivas. Las puntas de las alas de este 747 se doblan muchos centímetros a causa del impacto del aterrizaje, que tiene lugar a más de 5 veces la velocidad normal de descenso. Aquí, el piloto de pruebas despega deliberadamente en un ángulo demasiado abierto, colocando la cola del jumbo en contacto con la pista. La cola está protegida con un patín de madera. El propósito de la prueba es asegurarse de que el avión puede seguir acelerando incluso en circunstancias tan difíciles y aún es capaz de despegar con éxito. Es igual de importante saber que un jumbo completamente cargado, que pesa más de 300 toneladas, puede pararse repentinamente en la pista si el motor pierde potencia a la velocidad de despegue. En esta prueba se aplicó la máxima potencia de ruptura. En otra prueba, el avión tuvo que aguantar un fuego de 5 minutos, el tiempo que los servicios de emergencia tardan en llegar. Conducir el jumbo por la pista, desde una cabina situada a mucha altura del suelo, era una experiencia nueva para los pilotos de las líneas aéreas. Algunos dudaban que pudiera hacerse. Así que Boeing construyó un camión que simulaba las dimensiones de un 747 para que pudieran practicar. Ninguna gran línea aérea podía permitirse carecer del jumbo. Cuando hubo pasado todas las pruebas que lo convirtieron en avión de pasajeros, al final de 1969, había ya casi 200 pedidos. Un nuevo jumbo salía de la línea de producción cada 5 días. Bill Allen estaba recogiendo los frutos de su riesgo. Y también Juan Tripp. Pan American realizó el viaje inaugural a través del Atlántico, desde Nueva York a Londres, en enero de 1970. Hoy, el jumbo vuela en todas las rutas aéreas del mundo. Buenas tardes. Les habla el capitán Mike Wakeford. Espero que les haya gustado la comida.
Cuando comencé a trabajar como piloto comercial, después de dejar la Fuerza Aérea en 1956, teníamos una tripulación de 5 hombres. Teníamos pilotos, ingenieros, navegantes, oficiales de radio, y ahora todo parece muy relativo en lo que respecta al 747. El avión se ha hecho mucho más grande, mientras que la cabina y la tripulación de vuelo se han reducido mucho. Cuando lleguemos a Los Ángeles, el avión permanecerá en tierra durante un par de horas más o menos. Después de ser abastecido de combustible y de pasar la revisión del personal de mantenimiento de tierra, volverá a Londres, donde llegará mañana. Y mañana por la tarde, otra vez sucederá lo mismo. Volverá a salir de Heathrow. Un ritmo de viaje de unas 14 horas al día o quizás algo más todos los días. En los 12 años que llevo pilotando este avión, solo ha habido 2 ocasiones en las que haya tenido que apagar un motor. Y en cada ocasión solo un motor, lo que considero un récord bastante bueno. Es un avión muy agradable de pilotar. Es ciertamente un avión de pilotos y también un avión de pasajeros. Debido al tamaño de la cabina y de la entrada a las zonas de la cabina, uno no tiene la impresión de estar en un tubo de aluminio. Llevamos 360 pasajeros a bordo que en este momento están mirando las películas que se pasan a bordo. Y debo añadir que hay una película diferente en cada una de las cabinas. Y no solo a bordo de este avión. Hay 40 o 50 aviones 747 cruzando el Atlántico en estos momentos hacia el este o el oeste, con un número similar de pasajeros haciendo lo mismo. Y esto se repite todos los días. En la batalla por ganar pasajeros en el Atlántico, los constructores europeos eligieron un camino diferente. En vez del tamaño, decidieron que lo esencial en el viaje aéreo era la velocidad. Para poder volver a competir con los americanos, Gran Bretaña y Francia decidieron apostar por nuevas tecnologías, capaces de construir un avión de transporte supersónico, el Concorde. Fue algo muy radical. Era preciso mirar cada parte del avión de un modo muy diferente. Podíamos empezar con sistemas que eran bastante convencionales, pero teníamos que conseguir que funcionaran bien en condiciones de altas temperaturas, altas velocidades y grandes altitudes. La válvula del motor fue una parte importante del desarrollo del programa del Concorde. Porque, en términos sencillos, el motor no puede recibir aire supersónico. Ha sido diseñado para trabajar recibiendo aire subsónico. Así que, incluso cuando el Concorde va a una velocidad de 2 Mach, tiene que encontrar algún modo de disminuir la velocidad del aire para que éste penetre en el motor a la mitad de la velocidad del sonido. Pero tienes que hacerlo de un modo eficaz, si no el consumo de combustible sería terrible. Para desarrollar los motores del Concorde y la toma de aire, colocaron un motor en la nave de bombas de un bombardero Vulcan. La forma del ala del Concorde fue otra frontera técnica que hubo que explorar. Gran Bretaña había llevado a cabo muchas investigaciones sobre las propiedades del ala delta en aviones especialmente construidos para ello. Para el Concorde se eligió un ala delta. Tenía que tener la forma correcta para poder volar a 2 veces la velocidad del sonido en la estratosfera y luego poder mantenerse cerca del suelo a una velocidad de aterrizaje normal. Aprendieron más datos sobre las alas mediante experimentos en túneles de viento en Gran Bretaña y Francia. El gran paso adelante en lo referente a las alas fue encontrar una forma que nos diera una combinación de características de aterrizaje bastante aceptables y gran eficacia supersónica. Y la forma del ala, tanto en su forma de planeo como en su borde, es un gran paso adelante. Nos enfrentábamos a una nueva forma de vuelo que nadie había experimentado con aviones civiles, e incluso la experiencia con aviones militares era bastante limitada. Así que tuvimos que probar que el avión estaría seguro a gran altitud
a una velocidad enorme y a temperaturas muy altas. Teníamos que probar que el material podría soportar la carga, que el sistema mantendría la cabina fría, y usamos combustible para mantener la cabina de pasajeros fría. El calor del interior de la cabina va a parar al combustible. Lo calienta, pero mantiene la cabina fría. Lo bastante fría para que resulte tan cómoda como cualquier cabina de otro avión. El morro caído del Concorde fue otra gran novedad. El coste de desarrollo de estas nuevas tecnologías fue muy alto. Los gobiernos francés y británico lo compartieron a partes iguales. Al principio intentamos convencer a América de que se uniera a nosotros, pero no querían. Solo les interesaba alcanzar una velocidad de 3 Mach. Por extraño que parezca, la velocidad del avión viene limitada por los materiales empleados en la construcción. Las aleaciones ligeras se deterioran al aumentar la temperatura, y a una temperatura de 120 grados se produce el límite permisible de deterioro de la vida de un avión. A 120 grados de temperatura corresponde una velocidad de 2 Mach, y esa era la máxima velocidad a la que podría volar el avión. Nunca comprendimos por qué los americanos querían alcanzar los 3 Mach. Era demasiado difícil. Construir un Concorde en dos países que hablan dos lenguas diferentes fue bastante difícil. Tanto Francia como Gran Bretaña poseían líneas de montaje y las partes tuvieron que ser transportadas de una factoría a otra en un avión extraordinario, el Super Guppy, un Stratocruiser Boeing reacondicionado. El Concorde se construyó en medio de una gran controversia. Los costes de su construcción se elevaron hasta 5 veces sobre las primeras estimaciones. Cuando los prototipos salieron de fábrica en 1967, había ya dudas sobre su viabilidad económica, pero se ignoraron al acercarse la fecha del primer vuelo, y la imagen que se dio fue, ante todo, de gran orgullo por ese logro técnico. Las líneas aéreas del mundo demostraron un gran interés. Una vez más, parecía que tendrían que comprar Concordes y volar supersónicamente para competir por los pasajeros más ricos del Atlántico. Detrás del trabajo de relaciones públicas, los pilotos de pruebas británicos y franceses se preparaban en simuladores para su primer vuelo. El simulador nos dio la idea de que el avión iba a presentar dificultades en una o dos áreas. Y resultó que el avión era mucho más fácil de volar, lo que constituyó una sorpresa muy agradable, que se hizo evidente muy pronto. Brian Trubshaw y su tripulación de 6 personas se dirigen hacia el círculo de giro. El primer vuelo en el 002 fue bastante emocionante, porque habíamos tenido algunos fallos con nuestro indicador de velocidad. Así que una vez que lo tuvimos colocado, yo pensé, bueno, si ahora funciona, esta vez saldremos. Y eso es lo que hicimos. Climbing steeply, reheat still on, I can see. 2,000 feet, plans to cut reheat. El prototipo francés 001 había volado un mes antes. El primer vuelo del 002 duró unos 40 minutos. Cuando llegamos a Fairford fallaron nuestros 2 altímetros, los llamados radioaltímetros. Así que tuvimos que realizar el primer aterrizaje sin la ayuda de este sistema de información de altura tan preciso. Pero todo salió bien. Creo que llegamos con un segundo de antelación, pero no se dañó nada. Pasaron 5 años antes de que el Concorde estuviera listo para transportar pasajeros. Solo Air France y British Airways encargaron el avión. En 1973, el gran aumento del precio del petróleo volvió a suscitar las dudas sobre su viabilidad económica. Y entonces le prohibieron operar en la ruta para la que había sido construido, el Atlántico.
Esa abominación no aterrizará nunca en el aeropuerto Kennedy. El edificio se tambaleó. Yo me tapé los oídos. Temíamos un choque sobre nuestras cabezas. Si los franceses y los británicos han cometido un error con este avión, lo sentimos por ellos. Pero no queremos y no deberíamos vernos obligados a vivir bajo estas condiciones en las rutas de vuelo hacia el aeropuerto Kennedy. Yo tengo bastante claro que si el SST americano hubiera sobrevivido, entonces la oposición al Concorde, bajo la excusa de temas ambientales, hubiera sido completamente diferente. La hubieran suprimido y siempre estaré convencido de que hubiera ocurrido así. Solo Gran Bretaña y Francia compraron el Concorde. Se construyeron 16 aviones. Los primeros servicios supersónicos empezaron en 1976 con destino a Sudamérica y a Oriente Medio. Al año siguiente, las autoridades americanas le permitían aterrizar en los Estados Unidos y el Concorde empezó a transportar pasajeros a través del Atlántico. El Concorde no tiene rival en lo referente a velocidad. Transporta pasajeros sobre el Atlántico tan rápido como una bala. Pero posee una cualidad más rara, su capacidad de sugestionar. Después de años volando, aún se vuelven las cabezas cuando vuela y la gente se siente conmovida por su gracia y su belleza. Señoras y caballeros, les habla el capitán Welpole. Estamos ahora a una altitud de 8.400 metros sobre el canal Bristol. Y será sobre el canal donde tendrá lugar el cambio de vuelo subsónico a vuelo supersónico, a solo 16 kilómetros de aquí. Ustedes podrán seguir la aceleración en el sistema de información de vuelo que aparece en la parte frontal de las dos cabinas y ver cómo el avión acelera a través de un Mach la velocidad del sonido hasta llegar a 2 Mach, mientras subimos hasta 15.000 metros. Y haremos todo esto dentro de unos 30 segundos a partir de ahora. Este es un avión increíble viajando a una velocidad enorme. Pero desde el punto de vista de un pasajero, la velocidad no se nota. Un magnífico ejemplo tuvo lugar en el vuelo de prueba en el camino hacia Bahrein. Un pasajero se acercó al diseñador principal y le dijo: ¿qué es todo eso de viajar a 2 veces la velocidad del sonido? No da miedo, ni hay baches, ni ninguna emoción. Y el diseñador se volvió y le contestó: sí, eso fue la parte más difícil del diseño. En primer lugar, la línea aérea tiene en él un producto único y en segundo lugar, atrae a unos pasajeros de alto nivel. Nuestros primeros clientes son personas del mundo de los negocios y eso debe ser bueno para la línea aérea. Tenemos a los clientes que están dispuestos a pagar los precios más elevados por volar en un Concorde. Y recuerden que el Concorde les ahorra tiempo. Y si hay algo que no se puede comprar en esta vida, es tiempo. El Concorde nunca ha representado una amenaza para el dominio de los constructores americanos en la producción de grandes aviones. 20 años después de la construcción del primer reactor Jumbo, el último modelo, el 747-400, salía de la fábrica en medio de la misma expectación. Dominará el Atlántico a lo largo del próximo siglo. El diseño básico ha sido mejorado. Ahora puede transportar más pasajeros en distancias más largas. Al mantener bajos los precios de los billetes, el Jumbo se ha convertido en el avión de la gente normal, acercando el aeroplano a una generación de personas en todo el mundo. El avión cuesta unos 120 millones de dólares, pero el riesgo de Bill Allen sigue pagando dividendos. Antes de realizar el primer vuelo,
ya se habían encargado más de 100 de estos aviones. Pero pueden apreciarse ya las primeras señales de un reto europeo al dominio americano. Es un gran placer para mí pulsar este botón rojo, aunque me parece un poco peligroso. El Concorde fue un absurdo económico, pero logró la cooperación entre países europeos y ha dado su fruto en la construcción del Airbus. Todos los aeroplanos de Airbus están hechos en colaboración, lo que quiere decir que todas las piezas proceden de los 4 socios. Hacemos, por ejemplo, las alas en Gran Bretaña. Los alemanes hacen el fuselaje, los franceses la cubierta de vuelo y los españoles la cola, y lo montamos todo en Toulouse. Comenzamos por el principio, porque teníamos que comprender que el producto europeo tenía que ser capaz de responder a las exigencias de las líneas aéreas, y en ciertas áreas iniciamos una aproximación osada. Decidimos buscar un avión de alta capacidad que sirviera para el transporte de corto y medio alcance con 2 motores solo, lo que en aquel tiempo fue una de las aproximaciones más osadas realizadas en este campo. El último Airbus, el A320, es demasiado pequeño para el Atlántico, pero forma parte de una familia de aviones de pasajeros en la que el miembro más grande, el A340 de 4 motores, sí está destinado a la ruta del Atlántico. Una vez más, Europa se ha concentrado en los aspectos que suponen un avance tecnológico. El avión está controlado por computadoras. La columna de controles ha sido reemplazada por una banda lateral. El sistema se llama volar por cable. Esto es el comienzo de lo que sería una maniobra clásica de pérdida de velocidad. Y ahora, en lo que se refiere al vuelo por cable, simplemente empujo el elevador a tope y lo mantengo ahí, y el sistema se ocupa solo del avión. Aquí estamos a 28 grados de pendiente. La velocidad bajando hasta 160 kilómetros por hora. El ángulo de ataque se estabiliza a 17 grados. Esto avisa que la pérdida de velocidad se ha cortado por el momento y que el avión va a estabilizarse ahora y tenemos una altitud estable, una pendiente estable. La velocidad es de 160 kilómetros por hora. Pueden verlo moverse muy ligeramente al ocuparse el sistema de las pequeñas turbulencias que tenemos a los 3.000 metros. La competencia por vender aviones es intensa. Una de las ferias más famosas del mundo es la Exposición Aérea de París. Aquí, los constructores hacen tratos por valor de cientos de millones de dólares. Y nos gustaría reemplazar esos aeroplanos por unos de nuevo tipo, una nueva generación de aviones. Y nos gustaría saber realmente cuáles son las ventajas de los suyos sobre los de la competencia. Creemos que tenemos ventajas muy significativas sobre los de la competencia. El interior del 7J7 está basado en una cabina de 4 metros 32 centímetros, es decir, 69 centímetros más ancha que la del Airbus A320 y 7 centímetros más estrecha que la de nuestro propio 767. En la parte trasera de todos los asientos hay un sistema de entretenimiento personal, de tal forma que uno puede elegir tele, estéreo o cualquier otra información disponible. Las exposiciones aéreas son solo el centro de interés de los constructores. La verdadera batalla por las ventas tiene lugar durante todo el año.
Hay que reconocer que Industrias Airbus tiene prácticamente todos los productos nuevos, comparados, por ejemplo, con los Estados Unidos, con nuestros competidores, cuyos éxitos comerciales siguen estando basados en tipos de aviones bastante viejos que fueron diseñados hace 20 o 25 años. El siguiente gran paso realizado por la humanidad en la aviación comercial podría tener lugar en el espacio. América ha puesto los recursos nacionales a disposición de su avión nacional aeroespacial. Europa tiene en mente una máquina comparable. La cuestión es, ¿necesita la humanidad dar ese paso? Creo que no nos queda mucho camino por recorrer dentro de la atmósfera a causa de las limitaciones impuestas por la propia atmósfera. El medio ambiente no tolerará ruidos hasta los niveles que la gente antes consideraba sin importancia. No creo que me gustara vivir en un mundo completamente lleno de continuos booms sónicos. Por lo tanto, tenemos que salir fuera de la atmósfera. Creo que el primero que llegue allí y sea capaz de desarrollar un nuevo sistema se colocará en primera posición. La posición que deberíamos haber disfrutado con el Comet si hubiera salido bien y que hasta cierto punto podríamos haber conseguido con el Concorde. Pero estamos en puertas de otra gran oportunidad. Mucha gente piensa que un transportador espacial solo puede ser construido con una cooperación mundial. La razón es su coste. Los días en que personas como Bill Allen y Juan Trippe podían aceptar riesgos han terminado. Creo que los objetivos han cambiado algo, en el sentido de que cualquier nuevo producto tiene que tener sentido económicamente. El hecho de poder hacerlo tecnológicamente no bastará. Bastaba para el 747 y por lo tanto lo hacías, lo que es una consecuencia de la mentalidad del transporte aéreo y de la construcción de aeroplanos que imperaba en los años 20. Eso ha cambiado ahora, porque se ha convertido en un negocio, y son los hombres de negocios los que están al frente de los negocios. La Boeing lleva mucho tiempo en el negocio. Con medio siglo de experiencia a sus espaldas, su punto de vista del futuro es conservador, pero seguro de sí mismo. Yo creo que la Boeing tiene más tecnología que Airbus, pero no le dan publicidad. El vuelo por cable se ha exagerado mucho en cuanto a los beneficios económicos que puedes sacar. Y nadie va a comprar un avión solo porque lleva un sistema de vuelo por cable y otro no lo lleva. No creo que vuelva a repetirse el gran paso que se dio con el cambio del avión de propulsión con motor de pistones al reactor. Habrá mucha publicidad, pero ante todo lo que habrá será mejoras en lo que ya tenemos hoy. Me encantaría que la inmensa mayoría de la gente dijera que lo que de verdad quiere es volar en un avión de la Boeing. De hecho, cuando bajas de un reactor en un aeropuerto moderno, es muy difícil decir en qué avión estás. Supongo que es uno de los precios del éxito. Si vendiéramos solo 3 aviones, entonces serían fácilmente reconocibles, porque solo unas pocas personas podrían volar en ellos. Ahora tenemos más de 5.000 reactores de transporte y transportamos millones y millones de personas, y eso hace que desaparezca parte del atractivo, porque todo el mundo vuela en algunos de ellos. Duró unos 40 minutos. Cuando llegamos a Fairford fallaron nuestros 2 altímetros, los llamados radioaltímetros. Así que tuvimos que realizar el primer aterrizaje sin la ayuda de este sistema de información de altura tan preciso. Pero todo salió bien. Creo que llegamos con un segundo de antelación, pero no se dañó nada. Pasaron 5 años antes de que el Concorde estuviera listo para transportar pasajeros. Solo Air France y British Airways encargaron el avión. En 1973,
El gran aumento del precio del petróleo volvió a suscitar las dudas sobre su viabilidad económica. Y entonces le prohibieron operar en la ruta para la que había sido construido, el Atlántico. Esa abominación no aterrizará nunca en el aeropuerto Kennedy. El edificio se tambaleó. Yo me tapé los oídos. Temíamos un choque sobre nuestras cabezas. Si los franceses y los británicos han cometido un error con este avión, lo sentimos por ellos. Pero no queremos y no deberíamos vernos obligados a vivir bajo estas condiciones en las rutas de vuelo hacia el aeropuerto Kennedy. Yo tengo bastante claro que si el SST americano hubiera sobrevivido, entonces la oposición al Concorde, bajo la excusa de temas ambientales, hubiera sido completamente diferente. La hubieran suprimido y siempre estaré convencido de que hubiera ocurrido así. Solo Gran Bretaña y Francia compraron el Concorde. Se construyeron 16 aviones. Los primeros servicios supersónicos empezaron en 1976 con destino a Sudamérica y a Oriente Medio. Al año siguiente, las autoridades americanas le permitían aterrizar en los Estados Unidos y el Concorde empezó a transportar pasajeros a través del Atlántico. El Concorde no tiene rival en lo referente a velocidad. Transporta pasajeros sobre el Atlántico tan rápido como una bala. Pero posee una cualidad más rara, su capacidad de sugestionar. Después de años volando, aún se vuelven las cabezas cuando vuela y la gente se siente conmovida por su gracia y su belleza. Nos saludaba con la mano. Era una especie de fiesta. Encendimos los motores y despegamos. La velocidad iba aumentando. Yo seguía apuntando el morro hacia arriba y volábamos muy ligeros, relativamente ligeros, claro. Subíamos ininterrumpidamente y mi copiloto Dick Slade dijo: «Chico, ¿esto va a seguir subiendo siempre?». Y cuando aterricé, los ingenieros me dijeron: «Pensamos que algo iba mal en el sistema de controles, el avión subía tan empinado», y lo único que yo hice fue mantener la mejor velocidad de ascenso posible. Hemos ascendido a 9.200 metros. Todas las operaciones de motor son normales. La presión hidráulica es normal. El avión funciona bien. El avión siguió por la pista y el piloto y copiloto fueron felicitados en frente del Parque Edmund por William M. Allen, presidente de la compañía de aviones Boeing. A mí me resultaba fácil apreciar el cambio que se había producido en ese hombre, porque antes de subir a bordo para el vuelo inicial, me estrechó la mano y parecía que llevaba un enorme peso en la espalda, un peso mental, económico. Y cuando aterrizamos en la pista Boeing y salió a felicitarnos, andaba muy derecho y parecía más alto y sonreía, y fue algo muy bello apreciar el cambio que se había producido en él. El programa de vuelos de prueba del 707 duró 4 años. Tace Johnson tenía un método propio de causar emoción a los ejecutivos de una línea aérea en sus vuelos de pruebas. IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que incluye a todas las compañías aéreas del mundo, se había reunido en Seattle para celebrar su convención anual. Y Boeing resultó ser el prototipo del avión que iba a reducir a su mitad las distancias mundiales. Yo he vendido cazas y aviones comerciales y he tenido que hacer demostraciones con ellos. Hay que impresionar a la gente con lo que pueden hacer.
Sabía que había una maniobra que podía hacer sin ningún peligro y decidí realizarla para impresionar a la gente. Así que invertí el avión. Uno de mis ingenieros de pruebas llevaba una cámara y sacó una foto que hoy es famosa. Comenzamos por el principio, porque teníamos que comprender que el producto europeo tenía que ser capaz de responder a las exigencias de las líneas aéreas. Y en ciertas áreas iniciamos una aproximación osada. Decidimos buscar un avión de alta capacidad que sirviera para el transporte de corto y medio alcance con 2 motores solo, lo que en aquel tiempo fue una de las aproximaciones más osadas realizadas en este campo. El último Airbus, el A320, es demasiado pequeño para el Atlántico, pero forma parte de una familia de aviones de pasajeros en la que el miembro más grande, el A340 de 4 motores, sí está destinado a la ruta del Atlántico. Una vez más, Europa se ha concentrado en los aspectos que suponen un avance tecnológico. El avión está controlado por computadores. La columna de controles ha sido reemplazada por una banda lateral. El sistema se llama volar por cable. Esto es el comienzo de lo que sería una maniobra clásica de pérdida de velocidad. Y ahora, en lo que se refiere al vuelo por cable, simplemente empujo el elevador a tope y lo mantengo ahí, y el sistema se ocupa solo del avión. Aquí estamos a 28 grados de pendiente. La velocidad bajando hasta 160 kilómetros por hora. El ángulo de ataque se estabiliza a 17 grados. Esto avisa que la pérdida de velocidad se ha cortado por el momento y que el avión va a estabilizarse ahora y tenemos una altitud estable, una pendiente estable. La velocidad es de 160 kilómetros por hora. Pueden verlo moverse muy ligeramente al ocuparse el sistema de las pequeñas turbulencias que tenemos a los 3.000 metros. La competencia por vender aviones es intensa. Una de las ferias más famosas del mundo es la Exposición Aérea de París. Aquí, los constructores hacen tratos por valor de cientos de millones de dólares. Y nos gustaría reemplazar esos aeroplanos por unos de nuevo tipo, una nueva generación de aviones. Y nos gustaría saber realmente cuáles son las ventajas. Nos pondremos a un lado para rendir tributo al miembro más nuevo y más grande de la familia de los aviones Boeing, el 747-400. Alcanzar el cielo. Rivales sobre el Atlántico. Vivimos en la era del aire. El viaje internacional es un negocio multimillonario en dólares. Las líneas aéreas del mundo transportan millones de pasajeros todos los años. Un reactor Jumbo Boeing 747 transporta casi 500 personas al otro lado del Atlántico en 7 horas. El supersónico Concorde hace el mismo viaje en unas 3 horas.
La rivalidad entre las líneas aéreas por ganarse a los pasajeros es feroz. Pero detrás del escenario, la rivalidad es aún más intensa entre los constructores de aviones. Ellos se juegan algo más que dinero. Se juegan el prestigio nacional y el ser pioneros de tecnologías nuevas. Las compañías aeroespaciales son vitales para el futuro de las economías desarrolladas. El vuelo a través del Atlántico ha sido durante 40 años la gran aspiración de la industria de las líneas aéreas. Lord Windsor inaugura Heathrow, el aeropuerto británico de 20 billones de libras. Este vuelo de pruebas sale de Heathrow, que será el futuro aeropuerto civil de Londres, y despega de la mejor pista del mundo. La rivalidad comenzó después de la guerra. Los únicos aviones grandes que poseía Gran Bretaña eran bombarderos reacondicionados. Eran lentos, carecían de cabinas a presión y eran ruidosos. América había construido durante la guerra aviones de transporte como el Constellation Lockheed. Cuando comenzaron los servicios aéreos sobre el Atlántico en 1946, las líneas aéreas europeas se vieron obligadas a comprar aviones americanos para poder competir. En vez del tamaño, decidieron que lo esencial en el viaje aéreo era la velocidad. Para poder volver a competir con los americanos, Gran Bretaña y Francia decidieron apostar por nuevas tecnologías, capaces de construir un avión de transporte supersónico, el Concorde. Fue algo muy radical. Era preciso mirar cada parte del avión de un modo muy diferente. Podíamos empezar con sistemas que eran bastante convencionales, pero teníamos que conseguir que funcionaran bien en condiciones de altas temperaturas, altas velocidades y grandes altitudes. La válvula del motor fue una parte importante del desarrollo del programa del Concorde. Porque, en términos sencillos, el motor no puede recibir aire supersónico. Ha sido diseñado para trabajar recibiendo aire subsónico. Así que, incluso cuando el Concorde va a una velocidad de 2 Mach, tiene que encontrar algún modo de disminuir la velocidad del aire para que éste penetre en el motor a la mitad de la velocidad del sonido. Pero tienes que hacerlo de un modo eficaz, si no el consumo de combustible sería terrible. Para desarrollar los motores del Concorde y la toma de aire, colocaron un motor en la nave de bombas de un bombardero Vulcan. La forma del ala del Concorde fue otra frontera técnica que hubo que explorar. Gran Bretaña había llevado a cabo muchas investigaciones sobre las propiedades del ala delta en aviones especialmente construidos para ello. Para el Concorde se eligió un ala delta. Tenía que tener la forma correcta para poder volar a 2 veces la velocidad del sonido en la estratosfera y luego poder mantenerse cerca del suelo a una velocidad de aterrizaje normal. Aprendieron más datos sobre las alas mediante experimentos en túneles de viento en Gran Bretaña y Francia. El gran paso adelante en lo referente a las alas fue encontrar una forma que nos diera una combinación de características de aterrizaje bastante aceptables y gran eficacia supersónica. Y la forma del ala, tanto en su forma de planeo como en su borde, es un gran paso adelante. Nos enfrentábamos a una nueva forma de vuelo que nadie había experimentado con aviones civiles, e incluso la experiencia con aviones militares era bastante limitada. Así que tuvimos que probar que el avión estaría seguro a gran altitud, a una velocidad enorme y a temperaturas muy altas. Teníamos que probar que el material podría soportar la carga, que el sistema mantendría la cabina fría, y usamos combustible para mantener la cabina de pasajeros fría. El calor del interior de la cabina va a parar al combustible. Lo calienta, pero mantiene la cabina fría. Lo bastante fría para que resulte tan cómoda como cualquier cabina de otro avión. El morro caído del Concorde fue otra gran novedad. El coste de desarrollo de estas nuevas tecnologías fue muy alto. Los gobiernos francés y británico lo compartieron a partes iguales. De los suyos sobre los de la competencia. Creemos que tenemos ventajas muy significativas sobre los de la competencia. El interior del 7J7 está basado en una cabina de 4 metros 32 centímetros, es decir, 69 centímetros más ancha que la del Airbus A320 y 7 centímetros más estrecha que la de nuestro propio 767. En la parte trasera de todos los asientos hay un sistema de entretenimiento personal, de tal forma que uno puede elegir tele, estéreo o cualquier otra información disponible. Las exposiciones aéreas son solo el centro de interés de los constructores.
La verdadera batalla por las ventas tiene lugar durante todo el año. Hay que reconocer que Industrias Airbus tiene prácticamente todos los productos nuevos, comparados, por ejemplo, con los Estados Unidos, con nuestros competidores, cuyos éxitos comerciales siguen estando basados en tipos de aviones bastante viejos que fueron diseñados hace 20 o 25 años. El siguiente gran paso realizado por la humanidad en la aviación comercial podría tener lugar en el espacio. América ha puesto los recursos nacionales a disposición de su avión nacional aeroespacial. Europa tiene en mente una máquina comparable. La cuestión es, ¿necesita la humanidad dar ese paso? Creo que no nos queda mucho camino por recorrer dentro de la atmósfera a causa de las limitaciones impuestas por la propia atmósfera. El medio ambiente no tolerará ruidos hasta los niveles que la gente antes consideraba sin importancia. No creo que me gustara vivir en un mundo completamente lleno de continuos booms sónicos. Por lo tanto, tenemos que salir fuera de la atmósfera. Creo que el primero que llegue allí y sea capaz de desarrollar un nuevo sistema se colocará en primera posición. La posición que deberíamos haber disfrutado con el Comet si hubiera salido bien y que hasta cierto punto podríamos haber conseguido con el Concorde. Pero estamos en puertas de otra gran oportunidad. Mucha gente piensa que un transportador espacial solo puede ser construido con una cooperación mundial. La razón es su coste. Los días en que personas como Bill Allen y Juan Trippe podían aceptar riesgos han terminado. Creo que los objetivos han cambiado algo, en el sentido de que cualquier nuevo producto tiene que tener sentido económicamente. El hecho de poder hacerlo tecnológicamente no bastará. Bastaba para el 747 y por lo tanto lo hacías, lo que es una consecuencia de la mentalidad del transporte aéreo y de la construcción de aeroplanos que imperaba en los años 20. Eso ha cambiado ahora, porque se ha convertido en un negocio, y son los hombres de negocios los que están al frente de los negocios. La Boeing lleva mucho tiempo en el negocio, con medio siglo de experiencia importante de la Boeing, Tex Johnson. Después de volar con el B-47 y el B-52, yo no tuve ninguna duda de que el avión del futuro, tanto militar como de pasajeros, iba a ser un avión a reacción. Por supuesto, el primer 707 se construyó totalmente con dinero de la compañía y fue una enorme responsabilidad. Hasta cierto punto suponía un riesgo desde el punto de vista de la estructura y de su manera de funcionar, pero no había riesgo al adivinar que las líneas aéreas acabarían decidiendo qué es lo que querían y proporcionarían el dinero para construirlo. Tex Johnson, jefe de vuelos de prueba de la compañía de aviones Boeing, apostó por el nuevo transporte a reacción y subió a bordo con su copiloto Dick Schleich. El primer vuelo tuvo lugar el 15 de julio de 1954. La familia de Tex Johnson estaba en el aeropuerto de Boeing, cerca de Seattle, para verlo despegar. Con medio Seattle allí mirándote y toda la industria, los constructores, los directivos de las líneas aéreas, la competencia, todos, a uno le pasaban muchas cosas por la cabeza. Pero una vez que encendí los motores y me dirigí por la pista hacia la salida, me olvidé de todo y me absorbí por completo en la tarea que tenía entre manos, en cómo iban a reaccionar los controles del avión, y mientras andábamos por la pista, la gente saltaba y nos saludaba con la mano. Era una especie de fiesta. Encendimos los motores y despegamos. La velocidad iba aumentando. Yo seguía apuntando el morro hacia arriba y volábamos muy ligeros, relativamente ligeros, claro. Subíamos ininterrumpidamente y mi copiloto Dick Schleich dijo: «Chico, ¿esto va a seguir subiendo siempre?». Y cuando aterricé, los ingenieros me dijeron: «Pensamos que algo iba mal en el sistema de controles, el avión subía tan empinado», y lo único que yo hice fue mantener la mejor velocidad de ascenso posible. Hemos ascendido a 9.200 metros. Todas las operaciones de motor son normales. La presión hidráulica es normal. El avión funciona bien.
El avión siguió por la pista y el piloto y copiloto fueron felicitados en frente del Parque Edmund por William M. Allen, presidente de la compañía de aviones Boeing. A mí me resultaba fácil apreciar el... Pudiera hacerse. Así que Boeing construyó un camión que simulaba las dimensiones de un 747 para que pudieran practicar. Ninguna gran línea aérea podía permitirse carecer del Jumbo. Cuando hubo pasado todas las pruebas que lo convirtieron en avión de pasajeros, al final de 1969, había ya casi 200 pedidos. Un nuevo Jumbo salía de la línea de producción cada 5 días. Bill Allen estaba recogiendo los frutos de su riesgo. Y también Juan Trippe. Pan American realizó el viaje inaugural a través del Atlántico, desde Nueva York a Londres, en enero de 1970. Hoy, el Jumbo vuela en todas las rutas aéreas del mundo. Buenas tardes. Les habla el capitán Mike Wakeford. Espero que les haya gustado la comida. Cuando comencé a trabajar como piloto comercial, después de dejar la Fuerza Aérea en 1956, teníamos una tripulación de 5 hombres. Teníamos pilotos, ingenieros, navegantes, oficiales de radio, y ahora todo parece muy relativo en lo que respecta al 747. El avión se ha hecho mucho más grande, mientras que la cabina y la tripulación de vuelo se han reducido mucho. Cuando lleguemos a Los Ángeles, el avión permanecerá en tierra durante un par de horas más o menos. Después de ser abastecido de combustible y de pasar la revisión del personal de mantenimiento de tierra, volverá a Londres, donde llegará mañana. Y mañana por la tarde otra vez sucederá lo mismo. Volverá a salir de Heathrow. Un ritmo de viaje de unas 14 horas al día o quizás algo más todos los días. En los 12 años que llevo pilotando este avión, solo ha habido 2 ocasiones en las que haya tenido que apagar un motor. Y en cada ocasión solo un motor, lo que considero un récord bastante bueno. Es un avión muy agradable de pilotar. Es ciertamente un avión de pilotos y también un avión de pasajeros. Debido al tamaño de la cabina y de la entrada a las zonas de la cabina, uno no tiene la impresión de estar en un tubo de aluminio. Llevamos 360 pasajeros a bordo que en este momento están mirando las películas que se pasan a bordo. Y debo añadir que hay una película diferente en cada una de las cabinas. Y no solo a bordo de este avión. Hay 40 o 50 aviones 747 cruzando el Atlántico en estos momentos hacia el este o el oeste, con un número similar de pasajeros haciendo lo mismo. Y esto se repite todos los días. El primer 747 salía de la fábrica casi a tiempo, para alegría de Bill Allen. Las líneas aéreas más importantes del mundo estaban allí para felicitar a la Boeing y para ver por sí mismas el avión que abriría la era del vuelo de masas a través del Atlántico y alrededor del mundo. El primer vuelo tuvo lugar solo unas cuantas semanas después. En febrero de 1969, el piloto de pruebas Jack Waddell subía a bordo del 747. Mi hijo andaba a mi lado con un paracaídas y Bill Allen al otro y me dijo: Jack, espero que comprendas que el futuro de la compañía Boeing está hoy en tus manos. El plan del primer vuelo era muy ambicioso. Teníamos que volar durante 3 o 4 horas y hacer todo tipo de cosas. El clima no era muy bueno y yo estaba ansioso por despegar. Despegamos, dimos una vuelta al aeropuerto por razones fotográficas y luego volamos hacia el oeste donde el tiempo era mejor. Básicamente nos limitamos a aprender cómo pilotar el avión. Después de hacer unas cuantas maniobras, principalmente para familiarizarme con los controles y ver que todos funcionaban correctamente, decidimos cambiar la disposición de los alerones. Y cuando los moví de la posición de despegue a la siguiente posición, oímos un gran ruido en el avión, lo suficiente para asustarnos. A bordo íbamos solo 3 personas, los 2 pilotos y el ingeniero de vuelo. Así que envié al ingeniero de vuelo a ver lo que había ocurrido.
Llevábamos una gran persiana veneciana y el segmento central se había soltado por los dos lados y había caído contra la parte trasera del alerón. Esto hizo que termináramos el vuelo antes de lo previsto. Llamé al caza F-86 que nos apoyaba y a mi buen amigo Paul Bennett y le dije: Paul, asegúrate de decirme cuándo paso por encima del final de la pista y a cuánta altura voy. Y él me ayudó. Di con las ruedas en la pista antes de lo previsto, pero en la filmación el aterrizaje aparece más suave de lo que fue en realidad. Ahora, con mi experiencia, no me siento orgulloso de ese aterrizaje. Jack, la primera pregunta es, ¿cuál es tu impresión? Bueno, dirás que soy un optimista, pero este avión es muy fácil de pilotar. Es el sueño de cualquier piloto. Después del primer vuelo, vino un año de pruebas intensivas. Las puntas de las alas de este 747 se doblan muchos centímetros a causa del impacto del aterrizaje, que tiene lugar a más de 5 veces la velocidad normal de descenso. Lo contrario de lo que sucedía con los motores de pistones. Un avión de pasajeros provisto de un motor a reacción podía volar por encima del mal tiempo. El prototipo estuvo listo para realizar su primer vuelo en 1949. Frank Whittle, el inventor del motor a reacción, estaba allí. El piloto de pruebas iba a ser John Cunningham. Yo piloté el primer vuelo en Hatfield y funcionó muy bien. Era un avión muy agradable, con una línea muy elegante. Como piloto, daba gloria volarlo. El Comet estaba tan por delante de cualquier otro transporte que estábamos solos. Íbamos a la cabeza. No había nadie de cuya experiencia pudiéramos aprender. Solo contábamos con nuestra propia experiencia. El primer reactor del mundo que transportaba pasajeros comenzó a operar en mayo de 1952, haciendo el recorrido Johannesburgo en etapas. El Comet carecía del alcance suficiente para poder cruzar el Atlántico, pero parecía ser el heraldo de una nueva era de viajes. El Comet estableció una norma. En 1949, los pasajeros podían volar a una velocidad 2 veces superior a la del mejor avión de transporte, que era el Lockheed Constellation, y a una altitud más del doble, en condiciones de mucha suavidad. Podían llevar pasajeros o ir desde aquí a Johannesburgo en menos de la mitad del tiempo que necesitaba cualquier transporte de propulsión. Habría un maravilloso campo de viajes tranquilos y cómodos. Se planearon versiones de mayor alcance. Con su ventaja técnica, el futuro de la industria aérea británica parecía garantizado. Naturalmente, estábamos encantados de ser los líderes del negocio del transporte aéreo. Y nuestros planes para el futuro, que eran muy optimistas, porque les llevábamos años de delantera a los americanos, se vinieron abajo cuando los fallos del Comet obligaron a dejar de volarlo en 1954. El futuro del Comet, el primer avión de pasajeros con motor a reacción, depende del resultado de una investigación que tiene lugar en Chalk House, en Londres. Estas son algunas de las pruebas. El Comet se cayó literalmente del cielo sobre la isla de Elba. Entonces no sabíamos por qué se había caído. Y después de un tiempo de tenerlo en tierra y de una investigación de las posibles causas de... El Concorde fue un absurdo económico, pero logró la cooperación entre países europeos y ha dado su fruto en la construcción del Airbus. Todos los aeroplanos de Airbus están hechos en colaboración, lo que quiere decir que todas las piezas proceden de los 4 socios. Hacemos, por ejemplo, las alas en Gran Bretaña. Los alemanes hacen el fuselaje, los franceses la cubierta de vuelo y los españoles la cola, y lo montamos todo en Toulouse. Comenzamos por el principio, porque teníamos que comprender que el producto europeo tenía que ser capaz de responder a las exigencias de las líneas aéreas
y en ciertas áreas iniciamos una aproximación osada. Decidimos buscar un avión de alta capacidad que sirviera para el transporte de corto y medio alcance con 2 motores solo, lo que en aquel tiempo fue una de las aproximaciones más osadas realizadas en este campo. El último Airbus, el A320, es demasiado pequeño para el Atlántico, pero forma parte de una familia de aviones de pasajeros en la que el miembro más grande, el A340 de 4 motores, sí está destinado a la ruta del Atlántico. Una vez más, Europa se ha concentrado en los aspectos que suponen un avance tecnológico. El avión está controlado por computadoras. La columna de controles ha sido reemplazada por una banda lateral. El sistema se llama volar por cable. Esto es el comienzo de lo que sería una maniobra clásica de pérdida de velocidad. Y ahora, en lo que se refiere al vuelo por cable, simplemente empujo el elevador a tope y lo mantengo ahí. Y el sistema se ocupa solo del avión. Aquí estamos a 28 grados de pendiente. La velocidad bajando hasta 160 kilómetros por hora. El ángulo de ataque se estabiliza a 17 grados. Esto avisa que la pérdida de velocidad se ha cortado por el momento y que el avión va a estabilizarse ahora y tenemos una altitud estable, una pendiente estable. La velocidad es de 160 kilómetros por hora. Pueden verlo moverse muy ligeramente al ocuparse el sistema de las pequeñas turbulencias que tenemos a los 3.000 metros. Buenas tardes. Les habla el capitán Mike Wakeford. Espero que les haya gustado la comida. Cuando comencé a trabajar como piloto comercial, después de dejar la Fuerza Aérea en 1956, teníamos una tripulación de 5 hombres. Teníamos pilotos, ingenieros, navegantes, oficiales de radio, y ahora todo parece muy relativo en lo que respecta al 747. El avión se ha hecho mucho más grande, mientras que la cabina y la tripulación de vuelo se han reducido mucho. Cuando lleguemos a Los Ángeles, el avión permanecerá en tierra durante un par de horas más o menos. Después de ser abastecido de combustible y de pasar la revisión del personal de mantenimiento de tierra, volverá a Londres, donde llegará mañana. Y mañana por la tarde, otra vez sucederá lo mismo. Volverá a salir de Heathrow. Un ritmo de viaje de unas 14 horas al día o quizás algo más, todos los días. En los 12 años que llevo pilotando este avión, solo ha habido 2 ocasiones en las que haya tenido que apagar un motor. Y en cada ocasión solo un motor, lo que considero un récord bastante bueno. Es un avión muy agradable de pilotar. Es ciertamente un avión de pilotos y también un avión de pasajeros. Debido al tamaño de la cabina y de la entrada a las zonas de la cabina, uno no tiene la impresión de estar en un tubo de aluminio. Llevamos 360 pasajeros a bordo que en este momento están mirando las películas que se pasan a bordo. Y debo añadir que hay una película diferente en cada una de las cabinas. Y no solo a bordo de este avión. Hay 40 o 50 aviones 747 cruzando el Atlántico en estos momentos hacia el este o el oeste, con un número similar de pasajeros haciendo lo mismo. Y esto se repite todos los días. En la batalla por ganar pasajeros en el Atlántico, los constructores europeos eligieron un camino diferente.
en vez del tamaño, decidieron que lo esencial en el viaje aéreo era la velocidad. Para poder volver a competir con los americanos, Gran Bretaña y Francia decidieron apostar por nuevas tecnologías, capaces de construir un avión de transporte supersónico.